Hola, soy Leila y en este video veremos sobre las máquinas eléctricas y la CBE. Empecemos. El principal problema de la energía eléctrica es que su sistema no es un buen acumulador de energía. Debido a esto es que se habla que no existe un control de stock y todo debe ser a tiempo real. Para poder ayudar al sistema eléctrico existen diversas máquinas eléctricas. CVE, es decir, conversión electromecánica de la energía, comprende todos los fenómenos de transformación de energía eléctrica a energía mecánica y viceversa. Permite transmitir, consumir y modificar o transformar la energía electromagnética de una forma a otra, pero no es posible almacenarla. Estos procesos son muy importantes ya que es necesario realizar la conversión para obtener energía eléctrica en grandes cantidades. En los términos más básicos, los dispositivos de CVE se pueden clasificar en dos tipos: el motor, el cual convierte energía eléctrica en energía mecánica, y el generador, que convierte energía mecánica en energía eléctrica. Fenómenos básicos de la CVE. 1. Un conductor que transporta corriente en presencia de un campo magnético, en el cual genera una fuerza F. Esto nos lleva a la siguiente ecuación. Este fenómeno es el principio de un motor. 2. Un conductor en movimiento en presencia de un campo magnético, en el cual se genera una tensión inducida E. Entonces la ecuación de este fenómeno es la descrita en la siguiente imagen. Y este fenómeno es el principio de un generador. Una fuerza sobre los materiales magnéticos en presencia de un campo magnético en donde el material tiende a alinearse en la dirección del flujo magnético. Este fenómeno, que sería el tercero, es el principio de la mínima reluctancia. Cabe destacar que por el principio de conservación de la energía, se cumple que la energía eléctrica es igual a la energía almacenada en el campo de acoplamiento, más la energía mecánica. Fórmula importante de la CVE. Ahora veremos la primera máquina eléctrica a nombrar en este video. La máquina de corriente continua. La máquina de corriente continua actualmente ya no se usa a nivel industrial, pero sí tiene relevancia para conocer el funcionamiento del estator y rotor. La máquina de CC tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, amplio rango de velocidades, característica de torque velocidad variable, rápida aceleración, desaceleración y cambio de sentido de giro, y posibilidad de frenado regenerativo. La máquina tiene dos devanados: el inductor, que está en el estator, el cual crea un campo fijo, y el inducido, que es el inductor, y también tiene un campo fijo que gira con el rotor. En las máquinas más pequeñas se puede sustituir el inductor por un imán permanente para crear ese campo fijo. En el modo motor, el rotor y estator se alimentan en CC. Se consigue de esta forma crear dos campos magnéticos, uno en cada uno, y estos interaccionan entre sí. Para producir un valor de par máximo, los campos magnéticos deben estar perpendiculares entre sí. En modo generador, el estator se alimenta en CC y se obtiene una FEM por el rotor, que también es una corriente continua. Para ello se mantiene una velocidad fija en el rotor para que sus espiras y bobinas, al moverse respecto al campo principal, proporcionen una tensión fija que se rectifica en el exterior del rotor. Y el valor de la FEM dependerá del flujo magnético que atraviesa la espira. Dependiendo de cómo conectemos el rotor y el estator, tenemos dos tipos de máquinas: con excitación independiente y las autoexcitadas. La excitación independiente, la corriente alimenta el devanado inductor, es ajena a la propia máquina y proviene de una fuente externa. Y en la autoexcitación, la corriente de excitación procede de la misma máquina. En función de cómo se conecte la bobina y el estator y la bobina del rotor, tenemos tres tipos de autoexcitación. 1. Excitación serie. El devanado del inductor está en serie con el devanado del inducido, es decir, rotor con estator respectivamente. 2. Excitación en derivación o shunt, donde el inductor está conectado directamente con las escobillas y por lo tanto queda en paralelo con el inducido. 3. Excitación compuesta o mixta, donde una bobina está en serie y la otra está en paralelo. La desventaja de esta máquina es que la carga se conecta al rotor y este se debe conectar mediante una escobilla que funciona mediante el roce. Entonces se produce calor, el cual desgasta el material y crea mayores pérdidas. Máquina asincrónica o de inducción. Estas máquinas son máquinas eléctricas rotativas que funcionan con corriente alterna. Las máquinas asíncronas se caracterizan porque la corriente del devanado inducido, usualmente el rotor,
Se debe a la FEM inducida en un circuito cerrado por el que circulan corrientes inducidas por el campo magnético del estator. Existen dos tipos de rotor: el rotor en jaula de ardilla o en cortocircuito, cuyo devanado no es accesible. Este es formado por barras alojadas en ranuras que quedan unidas entre sí por sus extremos mediante dos anillos que cortocircuitan toda la estructura. Y el rotor bobinado o con anillos rozantes, cuyo devanado sí es accesible. Tiene un devanado generalmente trifásico, cuyas fases se conectan al exterior y a través de un colector de 3 anillos sobre los que rozan sus correspondientes escobillas. El estator está formado por un apilamiento de chapas de hierro silicio, aisladas entre sí por oxidación o por barnices aislantes. Estas tienen ranuras en su periferia interior en las que se sitúa un devanado. Si el rotor gira a una velocidad diferente de la del campo magnético del estator, sus bobinas están sometidas a la acción de un flujo magnético variable y se inducen FEM en ellas. Por ley de Lenz, las FEM inducidas del rotor son tales que originan corrientes que dan lugar a un par que trata de reducir variaciones de flujo magnético en el devanado del rotor. La velocidad de giro es ligeramente distinta a la velocidad de giro del campo magnético, denominada velocidad de sincronismo. Esta velocidad es múltiplo de la frecuencia de la tensión AC que alimenta el estator, de ahí el nombre de asíncronas. Por otra parte, las corrientes que circulan por el rotor aparecen por inducción electromagnética, por eso su otro nombre es máquina de inducción. En su modo motor, su funcionamiento más habitual, la velocidad del motor es inferior a la del sincronismo y se genera un par motor. Y en modo generador, es preciso moverla con una máquina motriz externa, de forma que su velocidad supere a la del sincronismo. En este caso, aparece un par de frenado en su eje. Máquina síncrona. Es la máquina eléctrica más utilizada como generador en los centros de producción de energía eléctrica. Su característica principal es que su rotor gira a la misma velocidad de sincronismo, es decir, gira a la misma velocidad del campo giratorio y se mantiene para cualquier carga. Este tipo de máquinas tiene dos devanados, uno llamado inductor, el cual crea el campo magnético y suele estar en el rotor. Es un devanado que está excitado mediante corriente continua y se alimenta desde el exterior a través de escobillas y anillos rozantes. El otro devanado, en el que se induce una tensión alterna que suele ser trifásico, es el inducido. Existen dos tipos de rotores: el rotor de polos salientes, donde tiene un elevado número de polos y giran a baja velocidad. Estos polos tienen un gran momento de inercia, pues es conveniente que la máquina sea lenta. El otro tipo de rotor es el de polos lisos, generalmente acoplados a turbinas que giran a alta velocidad. Estos rotores cuentan con bajo número de polos y son totalmente lisos, para mitigar precisamente el efecto del momento de inercia. El estator de este tipo de máquinas es igual a la de cualquier estator de máquina rotativa en alterna, es decir, suelen ser 3 bobinas, una por cada fase, conformado un devanado trifásico. En su modo generador, la corriente alterna inducida del estator por teorema de Ferrari crea un campo magnético giratorio de igual velocidad que la del giro del rotor. Como tenemos un campo que es giratorio, por lo que está provocando el rotor en su giro, en el devanado se van a inducir FEMs que crearán un juego de corrientes trifásicas. Luego de esta, la máquina podría conectarse a una red existente de la misma tensión y frecuencia. En su modo motor, si el par motor se transforma en par resistente, la máquina absorbe de la red una determinada potencia, pasando a funcionar como motor y manteniendo la velocidad de sincronismo. Si el par resistente aumentase demasiado, la máquina saldría de su sincronismo y terminaría por pararse. Una desventaja de esto es que no se pueden arrancar por sí solas y estas necesitan ayuda externa. Funcionando como motor, puede ajustarse la corriente de excitación del rotor para que la corriente absorbida por el estator tenga una componente capacitiva grande. Esto se denomina condensador síncrono. Mediante este se puede regular la potencia reactiva de la red en la que estamos conectados. La máquina solo consumiría energía activa correspondiente a las pérdidas mecánicas y las eléctricas de la excitación, y es capaz de generar o absorber potencia reactiva.